bendiga, hermanos. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, eres un Dios grande, un Dios maravilloso. En este momento, Padre, necesitamos de tu guianza, de ti, que tú puedas, Padre, hablar a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, porque sabemos que sin ti no somos nada. Padre, ayúdanos, enséñanos a siempre, Padre, a seguir a tu Hijo, Señor, el ejemplo que nos dio. Señor, lo que sabemos, Padre, y sabemos que tú siempre nos das las fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Se puede sentar. Amén. Entonces, el tema de hoy es dar gracias a Dios en todo. Amén. Amén. Dar gracias a Dios en todo. Entonces, eso de dar gracias, muchos esperan dar gracias hasta que venga Thanksgiving. Amén. Amén. Entonces, todo el año se la pasan ahí, pues que nunca se acuerdan de Dios. Y ya cuando es ya la semana de de agradecimiento o del chompipe, amén, que la verdad está más enfocado en el chompipe, en el turkey, en vez que en la realidad pues dar gracias a Él. Entonces vemos aquí que eso, conforme a la Biblia, no está bien. Amén. Dice, debemos dar gracias a Dios en todo. Amén. Amén. Entonces, en cualquier área de nuestra vida que pasemos, debemos dar gracias a Él. Si ustedes se fijan en la semana de agradecimiento, ninguno le da gracias a Dios. Si usted ve hasta en los programas y todo, el enfoque en los comerciales, no hablan dar gracias a Dios, nomás dicen dar gracias. Dar gracias no sé a quién le están dando gracias. Entonces que nomás dicen dar gracias, no dicen a quién. Entonces ahí uno inventa o no sé cómo le hace ahí, pero nosotros, sabiendo la palabra, y si uno es guiado por su palabra, sabemos a quién debemos dar gracias, y es al Señor. Entonces nos hacemos la pregunta, entonces vamos a dar gracias a Dios también por el pecado. Debemos dar gracias por la maldad. Entonces, porque dice en todo, dice ahí en todo, pero sabemos que cuando habla en todo se refiere al marco de su naturaleza, de Él, que es la santidad, que es lo que es Él. Entonces el pecado es en contra de su naturaleza. Entonces cuando habla de dar gracias a Dios en todo, se refiere pues que debemos dar gracias a Él en lo que es de obediencias a Él. Amén. Que es ser obedientes a Dios. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora estamos viendo aquí, sabiendo lo que es la santidad, que es apartarnos del mal. Entonces estamos viviendo en las manos de Dios. Entonces así es como todo pues cristiano que sigue a Cristo vive en las manos de Dios.
Él es el que nos guía para hacer su voluntad. Amén. Amén. Entonces Él es el que nos debe guiar conforme a su Sagrada Escritura. Y la otra vez se me quedó un buen... y estuvo muy bueno lo que había dicho el hermano Melvin la otra vez sobre pues el pastor que enseña, que predica. Ya el Señor ya no está hablando a nosotros. Ya con eso basta. Ya no necesitamos buscar. Muchas veces tratamos de buscarla de otra manera, pero ya Dios ya nos habla, hermanos, en las enseñanzas, en las prédicas. Y lo único que lo que el Señor quiere de nosotros es que lo obedezcamos. Amén. Amén. Eso es todo, hermano. Que entonces, y eso, entonces cuando un día estemos delante de la presencia de Dios, el Señor va a decir, no, pues yo te hablé. Yo te hablé el jueves, te hablé el sábado, te hablé el domingo, te hablé a todos los días en la naturaleza. En todo el Señor nos habla, nos predica. Ahora vemos allí que entonces lo que vamos a dar gracias a Él, lo que hacemos es cuando hacemos, le damos gracias porque es la voluntad de Él. Entonces no pecamos, cuando estamos en la voluntad de Dios no pecamos, o mejor digo, no estamos siendo guiados por el pecado de la carne. Cuando estamos en la carne pecamos y nos metemos en problemas que fuera los resultados de nuestros pecados. Entonces hay personas, hermanos, que ya cuando ellos mismos pues se meten en pecados de lo que sea, entonces no vamos a decir, pues le voy a dar gracias a Dios por el pecado que cometí, porque eso es ya eso va en contra de Dios. Lo que el Señor nos habla es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. Entonces cuando habla de la gracia es todo concerniente afuera cuando nosotros pecamos contra Él. Entonces no podemos dar gracias a Dios por el pecado, porque esto no es su voluntad. Lo que debemos hacer, como había dicho, es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Ahora, cuando hay cosas que pasamos en nuestra vida, cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, le seguimos a Cristo. Si pasa lo que pasa, hermanos, no por lo que uno hace, si uno peca, lo que pasa, hermano, estamos bien. Amén. Ahí vienen las pruebas, ahí vienen las luchas. Entonces, pero estamos en la voluntad de Él. Amén. Amén. Estamos en la voluntad de Dios, y es cuando nosotros debemos darle gracias a Él, porque nosotros vamos a crecer en la fe. Entonces podemos ver el ejemplo de Jesús, como también de Job. Dios permitió que pasaran luchas, pruebas y sufrimientos para demostrar su gloria. Amén, hermano. Amén. Entonces la Biblia dice, si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos nosotros en la voluntad de Él, cuando estamos en la voluntad de Él, no es si nosotros hacemos algo, un pecado, ya no estamos en la voluntad de Él. Ya estamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero si nosotros estamos siendo obedientes a Él, entonces estamos bajo la cobertura de Él, bajo la voluntad de Él. Entonces cualquier prueba que viene, ahí le vamos a dar gracias a Dios por eso, porque hay un resultado de eso, hermano. Amén. Hay un fruto de eso, porque dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará tiempo juntamente con la tentación, la salida
para que podáis soportar. Entonces, en otras palabras, no vamos a estar encarcelados de ese problema, de esa lucha, de esa prueba. No vamos a estar encarcelados, sino va a haber una puerta ¿de qué? De salida. ¿Y sabe quién pone esa puerta de salida? Dios. Dios, hermano. Amén. Entonces, cuando estamos bajo la voluntad de Él, esa puerta de salida que Él va a tener, Él, hermanos, va a proveerla para que nosotros podamos salir de ella. Dice, para que podéis soportar. Amén, hermanos. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos soportar cualquier prueba, cualquier lucha. Y si nosotros estamos bajo la voluntad de Él, si estamos bajo la voluntad de Él, vamos a soportarla. Vamos a resistirla. Pero si no estamos bajo la voluntad de Él, cuando digo bajo la voluntad, es cuando estamos en desobediencia. Cuando no somos obedientes a Él, entonces cualquier prueba, cualquier lucha, como no estamos en la voluntad de Él, no estamos siendo obedientes a Él, no vamos a resistir esa prueba. No la vamos ¿por qué? Porque ya estamos pues siendo desobedientes a Él. Y Dios tiene promesas para nosotros, que lo que necesitamos hacer es confiar en Él, obedecer su palabra, para que ya, hermanos, durante esa prueba, esa lucha, usted va a estar dándole gracias a Él. Amén, hermano. Amén. Por eso dice, dar gracias a Dios. ¿En qué? En nomás, en las cosas pequeñas, en las cosas medianas. ¿Dice qué? En todo, hermanos. Entonces, lo que nos enseña es tener un corazón agradecido, un corazón, hermano, que cualquier cosa que esté pasando, hay un propósito detrás de eso. Si nosotros estamos haciendo su voluntad, que estamos obedeciendo a Él. Pero si estamos pues ya afuera de ese marco divino de la santidad, si estamos afuera ahí de ese marco de obediencia a Él, estamos afuera allí, está nuestra vida peligrando, hermanos. Nuestra vida espiritual, nuestra alma, hasta también nuestra física. Entonces, si nos salimos de ese marco y ya no estamos bajo la voluntad de Dios, y hay mucha gente que, como la otra vez que estaba dando esa enseñanza, que justifican el pecado. Hacen cosas y lo tratan de justificar así. No, pues, por ejemplo, pues sí, mentí, robé, pero era para ayudar a un amigo, ayudar a un familiar. Y ya eso, ya ahí no está Dios, hermano. No podemos justificar nunca el pecado. El fin nunca justifica los medios. Pero si estamos bajo ese marco de Él, de la santidad, siendo obedientes a Él, hermanos, actuando bien como Él quiere, en su rectitud, aunque aunque le digamos al amigo, no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque no puedo robar, no puedo mentir por ti. Así, hermano. Entonces, que se moleste el amigo, que se moleste el familiar, pero lo más importante es lo que Dios piensa de uno. Amén. Porque en esos momentos hay cosas así que pasan, hermanos, en nuestra vida todos los días, donde el diablo tienta de esa manera, y uno puede caer en eso, y después el amigo, el familiar va a decir, no, yo sabía que él lo iba a aceptar, o ella iba a aceptar. Un cristiano de mentiría. Amén. Entonces así se han expresado. Yo lo he oído, hermanos. Amén. Entonces no caigamos en eso. Por eso mantenernos siempre en ese marco de obediencia a Él, porque es su voluntad. Y así podemos dar gracias a Dios, hermano, aunque es muy difícil. Pero cuando hacemos eso, vamos a dar gracias a Él libremente. Porque sabemos que estamos en ese marco. Ahora si nos vamos a Santiago, Santiago capítulo 1,
versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿la qué? La tentación. Entonces, es bienaventurada la persona que la soporta. ¿Sabe por qué? Porque no todos pueden soportar, hermano. Amén. Amén, hermano. Hay personas que pueden, imagínense, las pruebas que tenemos ahora, si perdemos $1, ya no estamos ahí, pues, atribulados, ya no queremos seguir en los caminos de Dios, nomás porque perdimos ese $1. Imagínense esa gente, hermano, que ahorita, hermano, por creer en Jesucristo, lo están buscando para matarlo. Hay lugares en el mundo, hermanos, donde esta gente cada día está peligrando su vida. Amén, hermano. Amén. Entonces, imagínense en nuestra situación y la situación de ellos. Entonces, pero por eso nos dice allí, versículo bienaventurado, hermano. Entonces, usted dele gracias a Él cuando usted está bajo la voluntad de Dios, hermanos, obedientes a Él, viviendo como Él quiere en santidad. Así usted va a ver siempre un bien sobre uno, siempre, no un mal. Un mal es maldición, pero un bien es bendición. Pero el varón que soporta la tentación, porque dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, cuando alguno es tentado, yo diría que es tentado de parte de Dios. Porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vemos que el enemigo, el diablo, es un instigador. Es un provocador, hermanos. Es aquel que arma problemas, amén. Eso es lo que hace el diablo. Todo está bien y después el enemigo hace crear peleas. Eso hace el instigador. Eso hace el enemigo. Dios no hace eso. Lo que Dios hace es que nos da nomás fortaleza. Nos da la fuerza. Es lo que Él hace, hermanos. Amén. Para que podamos nosotros resistir esa tentación. Y si Él lo permite, cualquier cosa que estemos en la vida, hermano, le damos gracias a Dios que no estamos pasando las pruebas que Job pasó. Amén. Porque eso es lo que pasó Job. Hermano, que todos sus 10 hijos murieron en un solo día, perdió todo, le dio lepra, le dio así. Y después, hermanos, y si uno lee la Biblia, la escudriña, dice, wow, la verdad, estoy más que bendecido. El Señor me ha dado aire que puede respirar. Hay gente que no puede respirar, no puede, porque tiene un oxígeno, para respirar oxígeno, un aparato de oxígeno. Hay gente, hermanos, que no tienen piernas, que no tienen brazos. Hay hermanos no pueden ver. Entonces, gente, hermano, y mucha de esta gente está más feliz que uno. Está hasta más bendecida que uno. Porque han encontrado el secreto de la felicidad. Y es el agradecimiento. Amén. Es la gratitud. Entonces vemos aquí que es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces el enemigo tienta, como había hablado el domingo pasado, local americano, él tira dardos. No son cualquier dardo, hermano, son ardientes. Y son de fuego, hermano. Eso simboliza que viene del mismo infierno. Amén. Entonces llegan esos dardos con el propósito de destruir. Amén. Esos dardos que es para destruir. Entonces, así es como el enemigo hace. Entonces ahí, esos dardos que llegan, y después dice, cuando es de su propia concupiscencia es atraída. Entonces la persona que caen son las personas que le dan una puerta abierta al enemigo.
que eso puede ser cualquier persona. Cualquier persona, hermano. Entonces, ¿por qué cree que vemos ahí que el enemigo trataba, hermanos, de hacer caer a Jesucristo? Amén. Amén, hermano. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Hermano, Adán y Eva estaban, hablando de espiritualidad, estaba mejor que usted y yo. No había pecado en ellos. Amén. Y pecaron. Y eso que no tenían pecado. Ahora imagínense nosotros que tenemos la tendencia a pecar. Tenemos la tendencia a pecar. Entonces estamos más propicios a caer. Todos, hermanos. Entonces ahí nos metemos todo en ese saco. Entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo? Él oraba. Amén. Él buscaba de Dios. Entonces vemos allí con su padre, tenía esa comunión. Entonces ahí nos enseña a nosotros que van a llegar esos dardos siempre. Entonces, como tenemos cada uno, tenemos esa concupiscencia, que son esos placeres de maldad, amén, placeres de envidia, de celos, de venganza, y etcétera, amén. Entonces, eso, el enemigo tira esos dardos para que uno caiga. Entonces, si uno se deja, no está, como dije, no está obedeciendo a Dios, no está en ese marco, lo que el Señor nos enseña, uno va a ser atraído y uno va a caer por nuestra concupiscencia. Amén, hermano. Pero como dice ahí, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Amén. Entonces es un proceso que todo comienza con la concupiscencia que todos tenemos. Le damos abertura, y si le damos nomás 1 centímetro, hermanos, no necesitamos darle un pie al enemigo. No necesitamos darle, hermano, toda la puerta entera. Nomás dele una abertura a esa puerta. El enemigo va a entrar. Y ahí estamos en peligro a caer. Amén. Amén. Pero nosotros, aquí nos exhorta a nosotros que no debemos dar esa abertura a él. Dice que después da a luz el pecado. Entonces eso es la concupiscencia, uno cae y después da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Amén, muerte. Entonces dice, amados hermanos míos, no erréis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, ahí otra vez está la voluntad, hermano. Habíamos hablado de la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él, hermanos? Dice, darle gracias a Él en todo. Pero cuando es en todo, está en el marco de la obediencia en Él. Amén. No afuera, porque ya estamos en desobediencia, ya no estamos bajo la voluntad de Él. Entonces, dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, se nos hará más fácil darle gracias a Dios. Porque es muy fácil, hermano, decir darle gracias a Dios por cualquier cosa que estemos pasando. Es muy fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Amén. Pero si estamos bajo la voluntad de Él, hermanos, se nos va a hacer fácil. Pero si no estamos bajo la voluntad de Él, va a ser muy difícil. Nomás va a salir de boca, nomás. Entonces, dice, dale gracias a Dios por la circunstancia que nos encontremos, pero no es porque nosotros somos los culpables, que nosotros hemos pecado, que hemos hecho cosas para estar en esa situación. Y después ya decimos que es una prueba, es una lucha. No es una prueba ni una lucha, porque uno mismo se metió en eso por ser desobedientes a Él. Amén.
Entonces, muchas veces, no, es una prueba de la lucha. No, esa es la consecuencia de tus acciones, de tu pecado. Por eso está, y eso somos todos nosotros, hermano. Es cuando nosotros mismos tenemos siempre la opción de escoger el bien o el mal. Cada segundo, hermanos. Entonces nosotros somos responsables y dependiendo si estamos bajo la voluntad de Él, eso lo que estemos pasando son pruebas, son luchas. Son tentaciones que nos encontremos. Pero si nosotros somos los culpables, que por eso estamos ahí, que nosotros hemos pecado, hemos hecho ahí cosas, hermano, ya no es prueba, ya no podemos decir que son pruebas, son luchas, ya son consecuencias de nuestro pecado. Amén, hermano. Amén. Entonces vemos que al final, cuando nosotros nos quedamos en ese marco de desobediencia a Él, al final vamos a salir victoriosos y con más fe. Entonces, antes que usted tuviera esa prueba, si usted está bajo la voluntad de Él, obedece a Él, cualquier cosa que usted esté pasando, después de esa lucha, después de esa prueba, su fe que al comienzo estaba así, al final, hermano, de esa prueba, esa lucha, ya haya crecido así. Amén. Entonces, de eso habla, hermanos. De eso habla, que demos gracias a Él en todo. Porque cuando oramos, hermano, el resultado va a ser, wow, este hermano, esta hermana, cómo habla pues con seguridad de Dios, cómo esté pasando por pruebas, por luchas, pero está tranquila todavía. Entonces podemos llegar a ese nivel más y más, y todos nosotros estamos en ese barco, hermanos. Amén. Todos nosotros. Entonces, en ese barco estamos todos, donde todos vamos a salir victoriosos y con más fe. Amén. Amén. Pero si no estamos viviendo bajo su voluntad, sino siendo guiados por nuestra concupiscencia, que son los deleites pecaminosos, no debemos darle gracias a Dios por el pecado o el resultado del pecado. Lo que necesitamos es arrepentirnos para que Dios nos perdone. Un ejemplo, hermanos. Yo sé que hermano, todos no quieren que, no solamente hermano Mauro, todos no quieren que yo termine, amén. Amén. Pero ya voy a terminar. El pastor sí quiere que termine. Entonces, mire, José en Génesis, vemos ahí que él no fue a buscar los problemas, sino los problemas le encontraron a él. ¿Saben? Entonces él estaba siendo obediente a Dios, estaba ahí todo, pero el enemigo, y entonces vemos que todo lo que él pasó, todo el sufrimiento, ahí podemos decir que era prueba y lucha, porque él no pecó, hermano, él no estuvo en desobediencia con Dios, él fue obediente a Dios desde el comienzo. Pero vemos que todo lo que pasó, y al último, cuando ya está con sus hermanos, y ya él siendo el segundo después del faraón, ya está viviendo en esta tierra y trae a toda su familia y etcétera. Y él dice, lo que se hizo mal, Dios, ¿qué hizo? Lo convirtió para bien. Y eso pasa, hermanos, cuando tomamos una actitud de obediencia a Dios como José. Y también se puede, si la persona, pues ni modo, fue desobediente a Dios y se metió porque así es el pecado, es la consecuencia, después trae otra consecuencia y otra. Es una cadena, hermano, de pura maldición. Y el último dice, Señor,
pero de corazón, perdóname. Perdóname, ya no voy a seguir haciendo esto lo que no te agrada. Dios perdona, hermano. Y eso lo que fue de maldición se convierte para bien. Amén, hermano. Amén. Pero necesita haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nada pasa, hermano. Un arrepentimiento verdadero. Y es cuando, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere lo mejor para todos. Amén, hermano. Amén. Yo me puse a pensar algo. Yo dije, como por ejemplo en la escuela, como ahí en la escuela hay tanta peleadera, tanto bullying, tantas cosas que uno ve y da tristeza, hermano. Entonces yo dije, si uno como, pues uno que es adulto, y también se le enseña también a los niños, a los jóvenes, a la verdad, pues comportarse como Cristo se comporta, hermano, está haciendo un bien a toda la sociedad. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo? Porque si usted hace un bien, un ejemplo, si usted hace un bien a un niño, en otras palabras, que se comporte bien con él, que le dé pues cariño, que le dé comprensión, que le dé amor a ese niño, pues sea hijo, sea quien sea, o un extraño, pero darle ese respeto, amén, primero como criatura de Dios. Entonces, cuando uno se comporta de esa manera, hermano, este niño va a hacer esa cadena de bendición a otro. Entonces se va a portar bien con el otro, con el otro, con el otro. Y va a llegar después a su hijo, a su hija, a su nieto, a quien sea, no, a alguien que es bien cerca a usted, y que lo tratan bien, a él también, a alguien cercano. ¿Por qué? Porque era una cadena, hermanos, de bendición. Pero si uno, es que, hermano, la gente como que muchas veces no entiende, si uno hace daño a un niño, ese niño, hermano, agarra rencor, agarra resentimiento, y después le da otro, y ¿sabe qué, hermano? Y al último, no puede que no sea de él directamente, puede que sea de uno que recibió el bullying de ese niño, y después ya le está diciendo cosas a su hijo, a su hija, nieto, o lo que sea. ¿Por qué? Porque todo comenzó con ese niño y brincó después de 7 niños, y ahora ya uno está sufriendo las consecuencias. Así es como nos enseña la Biblia, hermano. Entonces, nos enseña siempre, hermanos, que podamos acordarnos de Él, que debemos siempre vivir bajo su voluntad y poder, gracias a Dios, por todo. Amén, hermanos, por todo, porque esta es su voluntad. Amén. Amén. Yo creo que ya cuando hacemos eso, ya tenemos un corazón agradecido, un corazón sobre todo un corazón agradecido con Dios. Amén, hermanos. Pero debemos quedarnos en esa voluntad, amén. Voluntad para poder en las pruebas y en las luchas, hermano, usted dígale gracias, Dios. Amén. Gracias, porque yo sé que después de esto mi fe va a crecer de una manera que ya mi otro mensaje va a ser de fe. Amén, hermano. Amén. Pero si los problemas, las luchas, uno es el instigador como el enemigo, entonces ahí, en vez de ser una bendición, uno mismo está cargando una maldición. Amén. Amén. Entonces ya cambia. Entonces ya uno entra como un provocador, un instigador, que es muy diferente a que uno la recibe, que son pruebas y son luchas. Pero si hacemos lo al revés, ya pues vamos a sufrir las consecuencias. Así. Vamos a sufrir las consecuencias,
Y con esto termino, como por ejemplo en la Biblia nos habla, no toquéis a mis ungidos, amén. David dijo, cuando Joab iba, pues le dijo, ya tienes a Saúl en tus manos, tu enemigo, que te estaba siguiendo para matarte, lo tienes ahí, y era en una cueva, mátalo. ¿Y qué fue lo que respondió David? Ay de mí, al tocar al ungido de Jehová. Entonces, y aquí, hermanos, yo creo que debemos nosotros tener ese temor de Dios para siempre quedarnos en esa voluntad de Él. Amén. Amén. Y dar gracias a Él por todo. Dios le bendiga. Amén. Qué más fuerte aplauso, Señor. Aleluya.